Mi matrimonio con Marcos era como una de esas casas de exposición que ves en las revistas de decoración. Impecable, minimalista, de colores neutros y con cada objeto en su lugar preciso. Era perfecto a la vista, admirado por todos. Pero si te sentabas en el sofá, notabas que era incómodamente rígido. Si intentabas abrir una ventana, te dabas cuenta de que estaba sellada. Era una casa para ser vista, no para ser vivida. Estaba atrapada en una belleza fría y sin alma. Marcos es un buen hombre. Dejadme empezar por ahí, porque la gente siempre necesita un villano claro en estas historias, y la verdad es mucho más turbia. Él provee. Es leal, es predecible, es estable. Nuestro amor, que alguna vez fue un fuego crepitante, se había convertido en una pequeña luz piloto, esa llamita azul casi invisible que sabes que está ahí pero que no da calor. Nuestras conversaciones giraban en torno a la logística, la tintorería, la reunión de la comunidad, la revisión del coche. Nuestras noches eran una rutina silenciosa de pantallas, él con su portátil, yo con mi tableta, sentados en extremos opuestos de ese sofá de diseño. El sexo era un apéndice en el calendario, programado para los sábados por la noche si no estábamos demasiado cansados. Era pulcro, eficiente y profundamente solitario. Yo sentía un hambre atroz, un hambre que crecía en mi pecho y en mi vientre, y no era de comida. Era un anhelo de ser vista. De ser tocada como si fuera deseada, no como si fuera un deber. De una conversación que no fuera una lista de tareas. Empecé a pedir comida a domicilio con una frecuencia casi vergonzosa. Era mi pequeño acto de rebelión contra la monotonía de nuestra cocina de diseño, donde todo estaba siempre limpio porque rara vez se usaba. Se convirtió en mi ritual secreto. Marcos llegaba tarde, y yo ya habría cenado una pizza grasienta o un curry picante, escondiendo las pruebas antes de que él cruzara la puerta. Fue así como conocí a Leo. No fue un flechazo. La primera vez, apenas me fijé en él. Era solo un chico más, con el casco bajo el brazo y la mochila térmica a la espalda. Pero la segunda vez, nuestros ojos se encontraron un segundo más de lo normal. Tenía una mirada directa, sin filtros, de un color avellana que parecía absorber la luz. Y sonrió. No una sonrisa de servicio al cliente, sino una sonrisa genuina, un poco torcida, que le arrugó las comisuras de los ojos. Otra vez por aquí, dijo, su voz con un deje de diversión. O te gusta mucho la comida tailandesa, o no te gusta nada cocinar. Me sonrojé. Un poco de ambas cosas, admití, y por primera vez en meses, sentí esa chispa de una conexión humana real, no programada. Empecé a pedir casi exclusivamente del mismo restaurante, esperando, deseando, que fuera él quien viniera. Era una lotería estúpida y adolescente que me hacía sentir viva. Y la mayoría de las veces, ganaba. Nuestras interacciones en la puerta se hicieron un poco más largas. Un comentario sobre el tiempo. Una pregunta sobre mi día. Me di cuenta de que recordaba mi nombre, no por la aplicación, sino que lo decía como si lo conociera. Que aproveche, Ana. El aire entre nosotros empezó a cargarse de una electricidad palpable. Notaba cómo su mirada recorría mi rostro, como a veces se desviaba hacia mi cuello o mis manos. Yo me arreglaba antes de que llegara, me ponía un poco de perfume, me soltaba el pelo. Era patético y emocionante a partes iguales. Era mi secreto, mi pequeña dosis de adrenalina en mi vida de color beige. La noche que todo cambió, caía una tormenta de esas que parecen querer romper el cielo. Los relámpagos iluminaban mi salón perfectamente ordenado, y el estruendo de los truenos hacía vibrar los cristales. Había pedido pizza, un capricho vulgar en mi mundo aséptico. El timbre sonó, y al abrir, me encontré a Leo empapado. El agua le chorreaba del pelo oscuro, pegándoselo a la frente. Su camiseta negra se adhería a su pecho y a sus hombros, revelando un cuerpo fuerte y trabajado. El olor a lluvia y a ozono se mezcló con el de la pizza caliente. Perdona la tardanza, dijo, tiritando ligeramente. Esto es un diluvio. Y entonces, sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca. Entra. Entra un segundo y sécate. Te preparo un café. Fue como si hubiera abierto la puerta de una jaula. Él dudó un instante, sus ojos avellana buscando los míos, preguntando algo que no tenía que ver con el café. Asentí, un gesto casi imperceptible. Dejó la caja de pizza en la consola de la entrada y entró en mi casa perfecta. Su presencia, empapada y real, parecía manchar la pureza estéril del lugar. Y me encantó. Mientras yo preparaba el café, él se quitó la chaqueta mojada. Me dio una toalla y, al cogerla, nuestros dedos se rozaron. Fue un toque mínimo, accidental, pero sentí una descarga que me recorrió el brazo y se instaló directamente en mi vientre. El silencio en la cocina era ensordecedor, solo roto por el silbido de la cafetera. Se secó el pelo, y yo no podía dejar de mirarlo. Sus movimientos eran seguros, sin artificios. Cuando se dio la vuelta, estábamos a menos de 1 metro de distancia. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo.
Hueles muy bien, dijo en voz baja, casi un susurro. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una fuerza brutal. Es el perfume, balbuceé. No, dijo él, dando un paso más, cerrando el espacio entre nosotros. Eres tú. Y entonces ocurrió. No me besó. Primero, levantó una mano y con el dorso de los dedos, apartó un mechón de pelo húmedo de mi cara. Su toque era reverente y al mismo tiempo, posesivo. Luego, su mirada bajó a mis labios, y yo contuve la respiración. Se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme. Pero yo no quería apartarme. Quería caer. Su boca sobre la mía no fue como los besos de Marcos, secos y familiares. Fue un descubrimiento. Fue un incendio. Sabía a lluvia, a café y a una desesperación que reflejaba la mía. Sus manos, que antes habían sido tan cuidadosas, ahora eran firmes. Una se enredó en mi pelo, inclinando mi cabeza hacia atrás, mientras la otra se deslizó por mi espalda y me apretó contra él. Sentí la hebilla de su cinturón fría contra mi estómago, y el calor de su cuerpo a través de la camiseta húmeda. Rompí el beso, jadeando. No podemos, susurré, aunque mi cuerpo gritaba lo contrario. Ya lo estamos haciendo, respondió él, y volvió a besarme, esta vez con más urgencia, con más hambre. Esa noche, en mi cocina de diseño, sobre la encimera de mármol frío, con el sonido de la tormenta fuera y el miedo a que mi marido llegara en cualquier momento, le fui infiel. Y fue el acto más honesto que había hecho en años. No fue solo sexo. Fue un grito. Fue la demolición controlada de mi casa de exposición. Leo no fue delicado. Fue intenso, crudo, casi animal. Me tocó como si hubiera estado esperando toda la vida para hacerlo, memorizando cada curva de mi cuerpo con sus manos y su boca. Y yo le respondí con la misma ferocidad, liberando años de soledad y frustración silenciosa. Cuando se fue, dejando tras de sí el olor a lluvia y a sexo clandestino, me quedé temblando en medio de la cocina. La tormenta de fuera había amainado, pero la que acababa de desatarse dentro de mí, apenas estaba comenzando. La adicción tiene un nombre. Lo que vino después no fue un romance. Fue una fiebre. Una adicción que se apoderó de cada rincón de mi vida vacía y la llenó de un peligro delicioso. Leo se convirtió en mi vicio secreto. Ya no pedía comida para verlo, nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería segura, con nombres falsos. Él era Roma, yo era Julieta. Una ironía cruel que me hacía sonreír. Nuestros encuentros eran fugaces, probados, cargados de una tensión que los hacía insoportablemente excitantes. Ocurrían en los márgenes de mi vida. Los 20 minutos que tenía entre la clase de yoga y la compra en el supermercado. La media hora en la que sabía que Marcos estaría atrapado en una reunión. Nos veíamos en su coche, en el aparcamiento de un centro comercial, o en la trastienda de la pizzería, un lugar pequeño y caluroso que olía a ajo y a cartón. Cada encuentro era un asalto a los sentidos. Leo no me cortejaba con flores ni cenas. Me devoraba. Sus besos eran siempre urgentes, como si temiera que el tiempo se acabara. Sus manos, a menudo ásperas por el trabajo, sabían exactamente cómo desarmarme. Desabrochaba mi blusa de seda con la misma pericia con la que arrancaba un trozo de pizza. Me levantaba sobre el capó de su coche en un callejón oscuro y me hacía sentir la mujer más deseada del planeta, mientras el mundo seguía su curso a solo unos metros de nosotros. Me hizo hacer cosas que nunca pensé que haría. Me pidió que le enviara una foto mientras estaba cenando con Marcos y sus socios, una foto de mi pierna bajo la mesa, con el zapato de tacón colgando de la punta del pie. Y yo lo hice, sintiendo un torbellino de culpa y una oleada de poder. Le enviaba mensajes describiendo lo que le haría si estuviera allí, y él respondía con promesas que me hacían sonrojarme frente a la pantalla de mi móvil. Él no solo satisfacía un hambre física. Llenaba un vacío existencial. Me hacía preguntas. ¿Cuál es tu sueño, Ana? No el que le cuentas a todo el mundo, el de verdad. ¿Qué música te hace sentir que puedes volar? Nadie me había hecho esas preguntas en una década. Con Marcos, yo era una extensión de su vida perfecta. Con Leo, yo era una persona completa, con mis propios deseos oscuros y mis sueños olvidados. Él era mi antítesis. Mi vida era ordenada, la suya, caótica. Mi mundo era silencioso, el suyo, ruidoso, lleno del rugido de su moto y de la música a todo volumen. Yo vivía en el futuro, planificando, organizando. Él vivía en el ahora, en el placer del instante. Era todo lo que me faltaba. Empecé a cambiar. Comencé a vestirme para mí, con colores más vivos, con ropa que insinuaba en lugar de ocultar. Empecé a escuchar la música que me gustaba, a leer los libros que quería, a tener opiniones. Mi casa de exposición empezó a llenarse de vida, de mi vida. Un libro fuera de lugar, una taza de té olvidada en una mesa, una bufanda de un color chillón tirada sobre el sofá beige. Marcos lo notó, por supuesto. Pero lo interpretó a su manera. Te veo más contenta,
cariño, me dijo una noche, con una sonrisa satisfecha. Ese nuevo gimnasio te está sentando de maravilla. La culpa era una compañera constante, una sombra fría que me seguía a todas partes. Cada vez que besaba a Marcos, sentía el sabor fantasma de Leo en mis labios. Cada vez que me mentía, diciendo que había estado con una amiga, sentía una punzada en el estómago. Pero la adicción era más fuerte. La necesidad de sentirme viva superaba el remordimiento. Vivía una doble vida, y la esquizofrenia de todo aquello era agotadora y embriagadora. El punto de no retorno, el momento en que supe que esto era más que una simple aventura, llegó una tarde. Marcos me había llamado para cancelar nuestra cena de aniversario. Una reunión de última hora. Lo siento, Ana. Te lo compensaré el fin de semana. Colgué el teléfono, y ni siquiera sentí decepción. Solo sentí alivio. Y un vacío inmenso. Le escribí a Leo. Estoy sola. Su respuesta fue inmediata. Dame tu dirección. La de verdad. Una hora después, el timbre sonó. No era el timbre del repartidor, sino el de la puerta principal. Y allí estaba él, sin uniforme, sin mochila térmica. Vestido con unos vaqueros y una camiseta blanca. En sus manos no traía una pizza, sino una única rosa roja, comprada en alguna floristería de la esquina. Feliz aniversario, dijo, con su media sonrisa. Y en ese momento, supe que estaba perdida. No era solo sexo. No era solo una rebelión. Me estaba enamorando del repartidor. Y esa noche, no hicimos el amor en la cocina ni en un coche. Esa noche, lo llevé a mi dormitorio. A la cama impecable que compartía con mi marido. Y mientras él me tocaba, con la luz de la luna entrando por la ventana sellada que por fin había conseguido abrir, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Y por todo lo que creía estar encontrando. La cuenta, por favor. La fantasía se hizo añicos con el sonido más mundano y terrible de todos, el de una llave girando en la cerradura. Eran las 2 de la mañana. Leo y yo nos habíamos quedado dormidos, enredados en las sábanas de seda que Marcos había comprado. El sonido nos despertó de golpe. Nos miramos, el pánico helado reflejado en nuestros ojos. Marcos. Su reunión debió terminar antes. O quizás, nunca hubo una reunión. No hubo tiempo para nada. No hubo tiempo para que Leo se vistiera, para que saltara por la ventana, para inventar una excusa. La puerta del dormitorio se abrió, y la luz del pasillo dibujó la silueta de mi marido. La escena que vio Marcos fue una de esas sacadas de la peor de las pesadillas. Su mujer, en su cama, con otro hombre. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Pude ver cómo su cerebro procesaba la información, cómo la incredulidad daba paso a una comprensión rota, y finalmente, a un dolor tan profundo que le cambió la forma del rostro. Leo se movió primero, intentando cubrirse, buscando sus vaqueros en la oscuridad. Marcos no le dijo nada a él. Sus ojos estaban fijos en mí. Unos ojos que nunca me habían mirado con tanto odio y tanta pena. Vístete, le dijo Marcos a Leo, su voz extrañamente calmada, lo que lo hacía aún más aterrador. Y lárgate de mi casa. Leo recogió su ropa y salió de la habitación sin mirarme. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Y entonces, el silencio regresó, pesado y acosador. Marcos encendió la luz. La cruda luz de la lámpara de diseño nos expuso a ambos. A mí, encogida en la cama, cubriéndome con la sábana. A él, de pie junto a la puerta, con el maletín todavía en la mano, como un soldado que regresa a casa y encuentra su ciudad en ruinas. ¿Quién es?, preguntó. Su voz era un susurro roto. No podía mentir. Ya no tenía sentido. El repartidor, dije, y el absurdo de la situación, la sordidez, me golpeó con toda su fuerza. Él soltó una risa. Una risa seca, sin alegría, que se convirtió en un sollozo ahogado. Se sentó en el borde de la cama, pero lo más lejos posible de mí, y hundió la cara entre las manos. Durante minutos, que parecieron horas, solo se escuchó el sonido de su llanto contenido. La casa de exposición se había derrumbado. Los muros habían caído, revelando la estructura podrida que había debajo. Y yo era la responsable de la demolición. La conversación que siguió fue la más honesta y brutal de nuestras vidas. No hubo gritos. Solo palabras afiladas que cortaban más que cualquier cuchillo. Le hablé de mi soledad, del silencio, de sentirme como un objeto decorativo. Y él me habló de su presión, de su miedo a fallar, de cómo creía que darme una vida perfecta era su forma de amarme. Nos dijimos todas las verdades que habíamos callado durante años. Pude haber luchado por ti si me lo hubieras dicho, Ana, me dijo, con los ojos rojos. Pero elegiste a un extraño. En nuestra cama. Esa frase fue mi sentencia.
Leo me envió mensajes al día siguiente. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No le respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que la fantasía que habíamos construido había quemado mi vida real hasta los cimientos? Él era el síntoma, no la cura. Fue mi vía de escape, mi droga, pero no mi futuro. Bloqueé su número, borrando el último vestigio de mi doble vida. Marcos y yo nos separamos. Intentamos la terapia, pero había heridas demasiado profundas para sanar. La confianza, una vez rota de una forma tan visual, tan visceral, no se puede pegar con palabras. Vendimos la casa de exposición. Dividimos los muebles de diseño. Firmamos los papeles en un silencio civilizado que era más doloroso que cualquier discusión. Epílogo, un menú para una. Ha pasado un año. Un año de reconstrucción desde cero. Vivo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Es imperfecto, un poco ruidoso, y las ventanas se abren de par en par, dejando entrar el aire y el desorden de la vida. Aún pido comida a domicilio a veces, pero cuando suena el timbre, mi corazón ya no se acelera. Es solo la cena. No volví a ver a Leo. A veces me pregunto qué fue de él, si sigue repartiendo pizzas en su moto, buscando chispas de vida en las puertas de otras mujeres solitarias. Espero que no. Espero que encuentre algo real. La aventura con él me costó mi matrimonio, mi hogar, mi estabilidad. Pero, irónicamente, también me salvó. Fue el electroshock que necesitaba para despertar de mi coma emocional. Me obligó a enfrentarme a la verdad sobre mí misma, que había permitido que mi propia voz se apagara, que había dejado mi felicidad en manos de otro, que había elegido la vía fácil de la traición en lugar del difícil camino de la comunicación. No estoy orgullosa de lo que hice. La culpa es una cicatriz que llevaré siempre. Pero he aprendido a vivir con ella. He aprendido que la pasión no es algo que deba buscarse en encuentros clandestinos, sino algo que debe cultivarse, primero, dentro de una misma. He vuelto a pintar, he hecho nuevos amigos, he empezado a construir una vida que no es para ser vista, sino para ser vivida, con todo su desorden y su belleza imperfecta. A veces, por la noche, recuerdo el olor a lluvia, el sabor de aquel primer beso, la sensación de estar verdaderamente viva por primera vez en años. No lo recuerdo con anhelo, sino con la distancia de quien mira una vieja fotografía de una versión de sí misma que ya no existe. Aquella mujer tenía hambre, y creyó que un hombre podría saciarla. La mujer que soy hoy sabe que el único menú que importa es el que eliges para ti misma. Y por fin, estoy aprendiendo a cocinar.